Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo cordial para todos ustedes y un agradecimiento por su tiempo. Comienza diciembre, un diciembre muy caliente en lo político. Empiezan marchas, vigilias, el anuncio de un paro nacional, no sabemos qué fuerza tendrá para mantenerse en el tiempo, pero que hay una lucha en las calles, eso es innegable, y es una lucha frontal contra la intención prorroguista del presidente Evo Morales. Es una lucha frontal en defensa de la democracia, es una lucha frontal en defensa de la Constitución, de tal modo que es una de las luchas más importantes en la historia del pueblo boliviano. Las conquistas a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia del movimiento obrero y popular, todas las conquistas se las ha logrado en la calle, en luchas muchas veces encarnizadas, luchas cruentas que han logrado las conquistas de las que hoy nos hemos beneficiado. No crea usted que se consigue las luchas contra la esclavitud, la lucha contra el colonialismo, la lucha contra el abuso laboral. No crea que se lo consiguió con un amparo constitucional. No, fueron luchas muy duras, luchas que dejaron la vida de muchísimas personas y que al final de cuentas, a pesar de las derrotas coyunturales, siempre se ha logrado un avance en las condiciones de vida de la humanidad en general. La abrogación de la esclavitud ha sido uno de los hitos más grandes de la historia moderna, el fin del colonialismo. Usted puede imaginar cómo se vivían antes de estas conquistas o antes de que existan leyes laborales. Antes se trabajaba 12, 16 horas como lo normal. La consecución de las 8 horas de trabajo, o el voto de las mujeres, o el voto de los indígenas, eso no fue gratuito, eso fue en luchas organizadas, a veces no tan organizadas, pero luchas callejeras, enfrentamientos contra el poder opresor que siempre ha querido tener a las mayorías subordinadas con el objetivo de su explotación de los trabajadores y explotación de los recursos naturales. Pues hoy estamos frente a una lucha enorme, una lucha política, una lucha que no es economicista, una lucha que va más allá de los derechos laborales, una lucha que nos abarca a todos, a toda la población boliviana, y es por tener un régimen democrático que nos permita precisamente tener el derecho a opinar, a pensar, a organizarnos y a luchar por la consecución de mejores días, la consecución y la defensa de nuestros derechos laborales, ciudadanos. En fin, solo en democracia es que se pueden conseguir estos avances en la lucha obrera y popular. Pues sí, haciendo un poco de memoria, las marchas han sido uno de los grandes instrumentos de la lucha del pueblo boliviano. Hace 32 años, pues ya 3 décadas y más, 1986, la Marcha por la Vida. Era la marcha de los mineros que habían sido relocalizados por el decreto 21060, aprobado en 1985. Más de 3 décadas que se puso un antes y un después a las luchas obreras, un antes y un después a la Central Obrera Boliviana. El gobierno de Paz Estenssoro
fruto de una crisis económica terrible, de una inflación del 27.000%, aprobó este decreto 21060 que logró la estabilidad económica del país que se mantiene hasta nuestros días, pero lo hizo con un costo social extremadamente grande, el despido de más de 20.000 trabajadores mineros, el cierre de la minería nacionalizada, fue un acontecimiento por demás doloroso desde el punto de vista social y fue el punto final a la hegemonía de los mineros como columna vertebral y guía de las luchas obreras y populares. La marcha por la vida no fue una marcha triunfante, al revés, fue una marcha derrotada o que ponía el punto final a un proceso que terminaba con un capítulo de largo, heroico, de la lucha de los mineros en Bolivia. Pero también fue el principio de muchas otras luchas. Poco después, 4 años después, se produce otra marcha con otros actores. Los indígenas del Oriente, 1990, bueno, hace 28 años, emprenden la primera marcha por territorio y dignidad. Se da un viraje a el tipo de luchas que se encaraban en el país. Esa marcha estaba protagonizada por 300 indígenas, estaba a la cabeza Marcial Fabricano, que ahora también está en la marcha que viene a defender la democracia, ya viejo, ¿no? Pero bueno, entonces Marcial Fabricano y otros dirigentes marcharon 640 kilómetros de Trinidad a La Paz, 34 días de marcha, y el presidente de entonces, Jaime Paz Zamora, fue al encuentro de ellos en un abrazo fraterno, evitar cualquier tipo de confrontación, y a partir de entonces se lograron muchísimas conquistas, las conquistas que tienen que ver con los territorios indígenas, las conquistas que tienen que ver con las reservas naturales, con las TCOs. Se lograron 33 reconocimientos con millones de hectáreas reconocidas como tierras comunitarias de origen, los parques nacionales, las áreas protegidas, vienen de esa lucha que se empezó hace 28 años con esa primera marcha. De entonces para acá se han producido 9 marchas de los indígenas del Oriente, de las comunidades indígenas. Cada marcha consiguió una conquista. Le voy a señalar una de las grandes conquistas: el derecho a la consulta, el derecho a una nueva constitución, que fue un pedido de los indígenas del Oriente, no de los trabajadores mineros. El Estado plurinacional como concepto integrador de todas las culturas que coexisten en Bolivia también fue resultado de las marchas indígenas. De todas estas marchas, solo una fue reprimida. Ocurrió el 2011, usted recordará, era la 8ª marcha indígena, que pedía que el gobierno de Evo Morales, el primer gobierno indígena, no atentara contra el TIBNIS, que tenía doble carácter de parque nacional que pertenecía a todos los bolivianos y que además era un territorio indígena, un territorio autogobernado por las comunidades indígenas que habitan el TIBNIS. Pues el gobierno para el 2011 ya tenía a la OAS como una empresa incrustada en los intereses del gobierno y le había dado junto con Lula un acuerdo binacional para dividir el TIBNIS en dos y abrir una carretera que era el motivo de esta heroica marcha que fue brutalmente reprimida. No entro en detalles,
pero que a pesar de la represión, esta marcha terminó también en una victoria. Y bueno, después de la octava vino la novena, que no tuvo mucha trascendencia, y no sé si ahora estamos presenciando la décima marcha, porque han partido casi los mismos compañeros que encabezaron la octava marcha, pues están ahora fusionándose con los marchistas de los yungas para llegar a la paz con el objetivo de defender la democracia y exigir al Tribunal Electoral que cumpla las leyes y por lo tanto inhabilite el binomio oficialista. Estas marchas, como le digo, han dejado una huella muy grande de cambio en la Constitución, de cambio en la lógica democrática, en fin. Unas han terminado con victorias parciales, otras con victorias rotundas y otras han sido simplemente derrotadas. Reitero, la octava marcha fue una marcha que marcó un antes y un después. Era el año 2011, un año que también marca un antes y un después en el gobierno de Evo Morales. No solo las marchas, pero el resultado de las mismas han logrado cambios sociales muy importantes y a pesar de la fuerza de Evo Morales, la contundencia en los resultados electorales, por ejemplo, el 2011, que yo le marco como un antes y un después, fue no dramático en el resultado electoral del 14, ¿no? Aunque los resultados de esta marcha y de otras movilizaciones que ahora le menciono tuvieron efecto en la elección judicial con una rotunda derrota también en ese terreno para el gobierno, porque sus candidatos a jueces no obtuvieron votación. Los triunfantes fueron los votos blancos y nulos, porque no habían opositores en la elección. Entonces, la única opción fue el voto blanco y nulo. Pero en la elección del 2014, elecciones generales, Evo Morales todavía consigue un 61% de los votos. Y es una elección inconstitucional, todavía no hay un movimiento político que se le enfrente a Evo Morales y gracias a eso es que Evo Morales logra una tercera gestión gubernamental que ya es inconstitucional. Pero veamos, este poderoso Evo Morales ha sido derrotado en 3 oportunidades muy importantes. El 2011, reitero, es un año muy importante. Empezó el 2010 en diciembre, cuando estábamos todos festejando estas fiestas navideñas y alistándonos a celebrar un nuevo año, es que se aplicó el decreto del gasolinazo. Evo Morales subió el precio de los carburantes en un 82%, agarrándonos de sorpresa, una medida que se le intentó justificar y que Evo Morales creía que como el pueblo boliviano lo respaldaba de manera tan contundente, también iba a aprobar un gasolinazo. Evo Morales, un tiempito antes, se había opuesto a el intento de subir el precio de los carburantes en el gobierno de Carlos Mesa. Mire cómo da vuelta la vida, cómo da vuelta la historia. Mesa quería subir los carburantes en un porcentaje muchísimo menor, si no me equivoco, 10 o 15%, y Evo Morales le pidió la renuncia inmediata porque consideraba que esa medida era una medida antipopular, proimperialista, etcétera, etcétera. Añitos después, diciembre del 2010, él mismo encabezaba las explicaciones de por qué había que subir los carburantes. Claro que un porcentaje escalofriante, 82% de incremento. Y de manera inesperada, especialmente en la ciudad del Alto, que fue una ciudad incondicional para Evo Morales, que fue su fortín electoral y su reserva
para todas las movilizaciones, resulta que es en el Alto donde por primera vez se quema un afiche con el rostro de Evo Morales, una fotografía que es histórica, de un joven portando el afiche en llamas, que devora el rostro de Evo Morales. Fue el primer acto, el primer momento de separación del pueblo boliviano con el que hasta entonces parecía un líder intocable, Evo Morales, el gasolinazo. 5 días después de aprobar ese decreto neoliberal, impopular, el calificativo que usted le quiera poner, 5 días después, el 31 de diciembre, casi el 1 de enero en la madrugada, Evo Morales da marcha atrás y dice que el gasolinazo quedó en nada, que los precios vuelven al punto inicial. Fue una gran victoria del pueblo boliviano. Fue el momento en el que Evo Morales mostró la debilidad y el pueblo boliviano aprendió que se le puede ganar a Evo Morales, que se le puede doblar el brazo y yo diría que hasta se le puede cortar la cabeza. Eso fue el 2011, inaugurando el año. 8 meses después se produce la octava marcha, se produce Chaparina, la represión horrible a los marchistas indígenas, pero después de esa represión, se vuelve en contra, como un boomerang contra el gobierno, que intenta lavarse las manos de esas escenas vergonzosas de represión, de usar cinta para tapar la boca y amarrar las manos de las mujeres indígenas, las guaguas gritando, en fin. El gobierno quiere tomar distancia. Sacha Llorenti le da un cinturón de protección y dice que el presidente no sabía nada. Es más, él mismo como ministro de gobierno no sabía nada. Fue una represión espontánea porque se rompió el eslabón de mando en la policía. Nadie les cree, pero el gobierno intenta tomar distancia y para demostrar que él no fue el autor de semejante acto de barbarismo, el gobierno accede al pedido central de la octava marcha y aprueba una ley para declarar al Timnis como un territorio intangible, es decir, ahí se para la construcción de la carretera y no puede entrar ningún tractor al Timnis a destruir la naturaleza, etcétera, etcétera, porque hay una ley de intangibilidad. Es una victoria tremenda, es una victoria estruendosa, pero sobre todo es una victoria, porque hasta ahí llegó la OAS. Se rompe el contrato con la OAS. Esta OAS, que era la punta de lanza de la corrupción, de las coimas, esta era la OAS importada o exportada por Lula, importada por Evo Morales, y que imponía las nuevas condiciones de la obra pública al estilo Lavallato. Esta fue una gran victoria, tal vez no subrayada con la fuerza y el énfasis que debió hacerse. La victoria no solo fue para evitar la división del Timnis, evitar el avance de esa carretera, pero sobre todo fue la victoria para la expulsión de la OAS. Aunque se llevó un mordisco de millones de dólares en indemnización, lo concreto es que la OAS nunca más obtuvo un contrato en Bolivia. Y esas fueron las dos victorias contundentes del año 2011. Por eso marcó un antes y un después, la victoria sobre el gasolinazo y la victoria sobre la OAS. Ahora, esta victoria sobre la OAS es permanente, pero lo de la intangibilidad no fue permanente. El año pasado, en agosto me parece, el gobierno aprueba otra ley
por la cual se anula la intangibilidad. Agotado el movimiento indígena, con sus dirigentes perseguidos, con su organización central dividida, con dirigentes comprados con el dinero del fondo indígena, pues en agosto efectivamente del año pasado se aprueba la ley 266 que revierte esa victoria y se declara otra vez abierta la liberación para la construcción de la misma carretera, ya no por parte de la OAS, pero los propios cocaleros del Chapare establecieron la construcción de la carretera a través de empresas constituidas por los propios cocaleros, lo cual es un favoritismo, un tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Pero cuando se aprueba esta ley en agosto del 17, se demuestra que ya el gobierno y con estas empresas ya estaban construyendo puentes en el territorio protegido del Timnis. Sí, fue una marcha atrás a esa victoria. Podríamos decir que el gobierno trata de revertir lo que fue para él una tremenda derrota. Evo Morales había quedado con el ojo en tinta y trató de reivindicar, ¿no?, su visión que tiene ese desarrollismo destructor de la naturaleza en contra de lo que ha sido la tradición de estas 9 marchas protagonizadas por los indígenas del Oriente, que tuvieron como esencia no solo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo la defensa de los derechos de la madre naturaleza, de la Pachamama, ¿no?, la defensa de los recursos naturales, etcétera, etcétera. El gobierno pues va a contrapelo de ese discurso considerado imperialista por el propio vicepresidente Álvaro García Linera. Bueno, pero fue una derrota del gobierno hacerle firmar el decreto de la intangibilidad, aunque lo hubiera revertido después. El año pasado, en 2017, que hubo ese marcha atrás a esa victoria, finalizando el año, un diciembre como ahora, un año, el pueblo boliviano estaba otra vez en las calles, con los médicos a la cabeza. El gobierno, recordarán, estaba aprobando un nuevo código penal, dibujo libre a favor de los intereses del gobierno. Los médicos saltaron en contra de los artículos 137 y 205 del Código Penal. Parecía una lucha sectorial, pero resulta que en la medida en que fuimos leyendo el nuevo Código Penal, más y más sectores se fueron plegando a la lucha de los médicos. Fue un diciembre intenso, un diciembre de mantiles blancos, un diciembre de lucha frontal contra el gobierno de Evo Morales, una lucha frontal que no se había vivido hasta entonces. Y el gobierno, el 8 de enero de este año, decide abrogar los artículos 137 y 205, pero ya no era suficiente, ya estaba el pueblo en las calles, ya había detenidos, heridos, y el 22 de enero Evo Morales decide dar marcha atrás, un paso al costado, y se anula el nuevo Código Penal. Son 3 hechos importantes que yo le marco: el gasolinazo, la expulsión de la OAS y la anulación del Código Penal. Son 3 victorias muy grandes que se obtuvo gracias a la lucha, gracias a que la gente salió a la calle, gracias a que la gente perdió el miedo. 3 derrotas de Evo Morales, 3 victorias para el pueblo boliviano. Le menciono esto porque estamos otra vez marchando, estamos otra vez en vigilias, estamos otra vez frente a los tribunales electorales exigiendo nuestros derechos, exigiendo no poca cosa, exigiendo el respeto a la Constitución Política del Estado, exigiendo
el límite al poder, exigiendo el respeto a nuestro voto, exigiendo algo que es básico. El resultado de un referendo no lo puede cambiar nadie. No lo puede cambiar ni el presidente, ni el parlamento, y menos 6 jueces del Tribunal Constitucional, que hoy se sabe son todos militantes del MAS. No se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque es la opinión del soberano. Y la Constitución Política del Estado, el modelo político que hemos optado en la Constitución el año 2009, se basa en la voluntad del soberano. Nadie está encima del soberano. El gobierno es gobierno por voluntad del soberano, pero el momento en que el soberano le quite su respaldo, puede haber una determinación de sacarlo del poder también, todo vía urnas, no vía fusiles. Y esa decisión, la del referéndum, la del 21F, ese resultado, no hay forma de cambiarlo. Es decir, haga lo que haga Evo Morales, el pueblo le dijo no, y hoy la gente está saliendo a las calles para ratificar ese no, que es ponerle un límite al gobierno, porque si no se le pone límite al gobierno, estamos frente a una dictadura. Un gobierno que se perpetúa en el gobierno, que controla todos los hilos del poder, los hilos económicos, los mecanismos de control político, las votaciones parlamentarias, la voluntad de los jueces, doblega fiscales, pone al servicio del espionaje a la policía, tiene al ejército dispuesto a enfrentarse al pueblo. Es decir, con todos esos mecanismos, no hay forma de liberarse de una tiranía, si no es a través de una lucha encarnizada que no queremos que sea de ese tipo. Estamos a tiempo. Antes de que se atornillen, necesitamos hacer respetar la Constitución. Y de eso se trata en la actualidad. De eso se trata, de una lucha inmensa, colosal, que no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. En toda lucha, el derrotero de la lucha nunca está marcado de manera anticipada. Pero ¿cuál fuere el resultado? Como decía al principio, inclusive las derrotas marcan huella para las venideras victorias. De tal modo que estamos en días, yo diría, no de gloria, pero de una lucha optimista hacia una conquista gloriosa, reconquista gloriosa de la democracia, que es el único sistema en el que el pueblo boliviano puede avanzar en sus luchas, en sus conquistas, en sus aspiraciones, como las de educación, las de salud, las de justicia, las de bienestar social, las de obtención de un puesto de trabajo seguro y con beneficios sociales, etcétera, etcétera, la reactivación de la economía al servicio del pueblo y no de los chinos. En fin, todo lo que usted aspira lo puede conseguir siempre y cuando usted reconquiste la democracia que le da las garantías para que usted luche por sus aspiraciones. Hasta aquí llego yo en este informe especial inaugurando diciembre. Me despido hasta mañana, saludando a todos los marchistas y a todos quienes se encuentran en las vigilias a lo largo y ancho del país. Hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.